Agosto de 1944, americanos, ingleses y franceses avanzan hacia París y en el frente oriental la Unión Soviética avanza de forma imparable hacia Berlín y en el Pacífico Estados Unidos va recuperando isla tras islas. Pero lo que parecen ser buenas noticias están lejos de serlo. En los campos de concentración nazis, también conocidos como campos de la muerte. En estos campos los reclusos no solo son humillados, pasan hambre o son maltratados, sino que se enfrentan de cara a la muerte diariamente. Estos centros, catalogados como el infierno en la tierra, fueron el objetivo primordial para el exterminio sistemático de judíos, homosexuales, negros, entre otros. Antes de continuar, bienvenidos nuevamente al canal, nos ayudarías muchísimo dándole like, suscribiéndote y escribiéndote en la caja de comentarios. Sin más, empecemos en esta escalofriante historia. Desde el momento que Hitler se sumió con todo el poder en 1933, se mantuvo con una retórica antisemita y un odio generalizado hacia razas o vertientes que él consideraba inferiores. Con la ayuda de sus altos mandos, y en especial de un hombre llamado Heinrich Himmler, crearon una de las más mortíferas maquinarias de muerte que el ser humano ha experimentado. Una de ellas muy bien conocida hoy en día sería Auschwitz-Birkenau, Polonia. Conocido como el símbolo máximo del Holocausto, fue el campo de concentración más grande y letal del régimen nazi. Situado a unos 43 kilómetros al oeste de Cracovia, este lugar fue testigo de la muerte de más de 1 millón de personas, principalmente judíos, pero también gitanos, polacos y prisioneros de guerra. A pesar del cruel lema en la entrada que decía «El trabajo libera», la realidad dentro de Auschwitz era completamente diferente. Los prisioneros sufrían trabajos forzados, hambrunas, fusilamientos y atrocidades inimaginables. En este campo muchas veces estaba el médico Josef Mengele. Este se paseaba entre muchos de los prisioneros con un traje perfectamente pulcro, y como de la época romana se trataba, este decidía quiénes eran gaseados o quien tenía la fortuna de ser enviados a trabajos forzados. Se dice que Josef siempre estaba paseándose por las filas de los prisioneros para ver si llegaba algún gemelo. Esto porque en ese momento era su principal fuente de investigación. Josef era tan cruel que hacía gala de ella. Una vez, hubo un brote de tifus que estalló en el campo. El despiadado médico solventó rápidamente la situación enviando a la cámara de gas a unas 1.600 personas entre hombres, mujeres y niños de etnia judía y gitana. Posteriormente, los barracones fueron desinfectados y ocupados por otros presos que iban llegando al campo. Pero es que el médico, además de ser muy sadista y ser muy frío a la hora de ejecutar a alguien, también experimentaba con los prisioneros. Uno de tantos experimentos fue mediante inyecciones de productos químicos, intentaba cambiar el color de los ojos de algunos niños para que fueran azules. Esto a menudo provocaba dolores intensos, infecciones y ceguera. Al final este centro estuvo operativo desde el 20 de mayo de 1940 hasta el 27 de enero de 1945. Auschwitz fue finalmente liberado por el Ejército Rojo Soviético, poniendo fin a años de horror y sufrimiento. En segundo lugar, tenemos a Treblinka, ubicado en un bosque al noreste de Varsovia. Funcionó entre el 23 de julio de 1942 y el 19 de octubre de 1943 como parte de la Operación Reinhard, la fase más mortal de la solución final. Este campo de exterminio fue responsable de la muerte de alrededor de 800.000 personas, principalmente judíos. Las víctimas eran engañadas al llegar, ya que el campo se disfrazaba como una estación de trenes. Una vez dentro, eran enviadas directamente a las cámaras de gas, donde perdían sus vidas en un acto de pura maldad. En tercer lugar tendríamos a Sobibor, Polonia, otro campo de exterminio donde se estima que murieron unas 250.000 personas, principalmente judíos. Como dato curioso, Sobibor fue el lugar de un levantamiento de prisioneros en 1943, donde se atribuyó a uno de los más grandes escapes de los campos de concentración.
En los trenes de ganado llegaban mayormente judíos soviéticos capturados en el Frente del Este, prisioneros de guerra y gitanos. Hacinados en condiciones inhumanas, estos inocentes eran transportados hacia su destino final, la muerte en las cámaras de gas. Una vez en Sobibor, los prisioneros eran engañados con falsas promesas de duchas de desinfección. Con la esperanza y confianza, entraban a las cámaras sin sospechar el destino que les esperaba. Dentro, un motor de gasolina producía monóxido de carbono, asfixiando a las víctimas lentamente. Pero eso no era suficiente para los sádicos verdugos nazis. Introducían cristales de un pesticida conocido como Zyklon B, acelerando el proceso de muerte de forma brutal y eficiente. En cuarto lugar tendríamos a Belzec, Polonia. Este campo de exterminio fue responsable de la muerte de unas 600.000 personas, en su mayoría judíos. Las víctimas eran gaseadas poco después de su llegada. Las operaciones de exterminio en Belzec comenzaron a nivel masivo el 17 de marzo de 1942. En esa fecha, las primeras comunidades judías fueron deportadas a Belzec. Estas comunidades provenían de las ciudades de Lublin y Lvov. Entre marzo y diciembre de 1942, los alemanes deportaron aproximadamente a 434.000 judíos y a una cantidad indeterminada de polacos y romaníes, gitanos, a Belzec, donde fueron asesinados. Los alemanes dividieron el campo de Belzec en dos zonas. La primera era una zona que combinaba administración y recepción. La otra era un área separada, donde las SS y la policía podían llevar a cabo asesinatos masivos sin que los vieran las víctimas que aguardaban en la zona de recepción. Un estrecho camino vallado, llamado el tubo Schlauch, conectaba las dos secciones del centro de exterminio. En el área de recepción estaba el apartadero del ferrocarril y una rampa. La zona en la que se cometía el asesinato masivo incluía las cámaras de gas y una parcela de fosas comunes. Para facilitar la eliminación de los restos de las víctimas, había vías de ferrocarril que iban desde las cámaras de gas hasta las tumbas. Ya por último tendríamos Majdanek, Polonia. Aunque también funcionó como campo de trabajo, Majdanek fue el lugar donde se llevaron a cabo numerosas ejecuciones masivas y experimentos médicos atroces. Se estima que al menos 78.000 personas murieron allí. Las SS mataron a decenas de miles de judíos en Majdanek. La mayoría de ellos llegaron al campo para realizar trabajos forzados y murieron como resultado de las condiciones de vida brutalmente inhumanas, o los mataron en las cámaras de gas después de que los alemanes decidieron que ya no podían seguir trabajando. Muchos judíos venían de Grecia, Eslovaquia, Alemania, Francia, entre otros países, y eran llevados allí para sus ejecuciones. Como dato curioso, Heinrich Himmler, en una de sus tantas visitas a estos campos de concentración, expresaría que le preocupaba el estado psicológico de sus soldados de la SS, no por el hecho de estar asesinando a seres humanos, sino que tenían que presenciar cómo morían. Por eso se decidió emplear formas más eficaces para el asesinato de estas personas. El problema de estos campos de concentración es que muchos de ellos, para no decir todos, normalmente eran escondidos por los altos mandos de la esfera política alemana. Pero aunque la población alemana en su mayoría en ese momento eran fervientemente racistas, estos no se imaginaban de los horrores que sucedían allí. Los alemanes se enteran es cuando ya los aliados derrotan a la Alemania nazi y estos campos se exponen en los juicios de Nuremberg. Aparte de esto, muchos alemanes fueron llevados a estos campos para que vieran los horrores que se cometieron. Muchos de estos alemanes, según historiadores, vomitaban, incluso se desmayaban. La Alemania nazi implementó un sistema horrendo para lo que ellos consideraban inferior, utilizando sistemas masificados para las ejecuciones de prisioneros y un sinnúmero de métodos para hacer cumplir el mandato de Hitler. Esperamos que estas atrocidades más nunca se vuelvan a repetir y que sobre todas las cosas el ser humano aprenda de sus errores. Paz a las almas
que sucumbieron ante tales atrocidades. Si te has quedado hasta el final del video, muchísimas gracias, denle like, compartan y suscríbanse. Esto nos ayudaría a seguir creciendo. Nos vemos en la próxima entrega.